Inicia la sesión. Buenas tardes y de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos y por haber conseguido llegar, que no ha sido poco, y llegar más o menos seco y llegar más o menos entero sin ser una barca, porque la tarde nos la ha puesto difícil. Hace no mucho estuve aquí, casi llegamos de milagro muriendo de calor y hoy si nos descuidamos llegamos también de milagro nadando. Así que vamos de extremo en extremo. Vamos a dar comienzo a la sesión que teníamos preparada esta tarde y que celebrábamos, ¿no? Que celebramos de manera muy especial aquí en Casa de América. Agradecerle a Casa de América, a su director Santiago Miralles y Ana María Rodríguez el ofrecernos siempre esta casa como una casa nuestra y el tratarnos siempre con cariño y el apoyarnos en todas las propuestas que le hacemos y aquí nos sentimos muy bien. Y esta tarde nos acompaña Rolena Adorno, que tiene, ¿no?, una prestigiosa cátedra. Bueno, yo de antemano pido perdón por mi inglés. En primer lugar se lo pido a Rolena y a quien me conoce ya sabe y quien no me conoce le advierto. Yo lo intento, le pongo voluntad y pronuncio luego lo que pronuncio, ¿de acuerdo? Y es catedrática en Yale University. Y de su largo, ¿no?, currículum, iba a hablar de Trump, me voy a callar. Oh, no, está filmando. Estaba pensando en... Estaba pensando en el actual presidente de Estados Unidos porque voy a hacer un comentario del anterior y algo ahí ha pasado. Iba a decir que de todo su currículum, donde de todos muy destacable, sí quería, ¿no?, hacer una escala en momentos y en cargos que ocupa y que me parecen de gran importancia y que hay que darle ¿no?, presencia. Y venía a cuento de eso que iba a decir que fue nombrada en 2009 miembro del Consejo Nacional de Humanidades y fue nombrada por el presidente Barack Obama. Estaba pensando en Barack Obama cuando ha sonado el trueno, porque bueno, estábamos hablando antes que no sabemos un poquito qué pasará o no pasará, pero bueno, con el Consejo Nacional de Humanidades. Pero por lo pronto es miembro de ese consejo y ese consejo sigue en pie y nos sentimos orgullosos de que pertenezcas a él y de que represente a la literatura hispanoamericana y a los estudiosos de literatura colonial, que tengamos ahí una figura. Y también ha sido profesora honorífica en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima, y bueno, pues los colegas de Lima que también nos acompañan hoy tienen buen conocimiento de ella. Entre sus publicaciones, destacar, de las muchísimas, voy a destacar dos. Una que hoy viene a cuento, digamos, y otra que es la más reciente. Voy a empezar por la más reciente para dejar la que viene a cuento seguido ya a la conferencia. La más reciente es una obra que ha preparado, bueno, que ya preparó con Roberto González Echeverría, ¿no?, una historia de la literatura, veo fatal, una historia de la literatura latinoamericana colonial y moderna, que saldrá ahora en el 18 en colaboración con Roberto González Echeverría, que está al caer. Y también dentro de su, ¿no?, de los tiempos más o de los años más cercanos, también destacar el título Colonial Latin American Literature, a very short introduction, una pequeña, ¿no?, una corta introducción, y que está en Oxford, en University Press, y es del 2011. Y sí destacar la obra de la que hoy va a hablar, que es la edición de la nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala.
Una edición que tuvo su primera versión impresa en México en 1980. A continuación, en el año 87, vio en Madrid también, ¿no?, una nueva edición impresa, y entre 2001 y 2006 la versión digitalizada o la edición digitalizada en la Biblioteca Real de Copenhague, y que se realizó en colaboración con Iván Boserup, que de alguna manera está aquí, no está, pero de alguna manera está, sabe de esta conferencia, y bueno, pues ya Rolena nos comentará. Y en cierta medida, sobre ese acto de digitalizar, que también esta mañana, en las conferencias de esta mañana ha salido, es sobre lo que Rolena Adorno nos va a hablar, y lo mejor es escucharla a ella y pasar de una época virreinal a un siglo XXI de ciencia ficción, donde probablemente el término ciencia ficción no existía en el siglo XVI, pero debieron de vivirlo así muchísimos descubridores, conquistadores y cronistas, el descubrimiento, ¿no?, o la visión de América. Pasamos de una cierta ciencia ficción o un mundo fantástico a un mundo fantástico que nos ofrece ahora la informática y la digitalización, y el acercarnos a textos que de otra manera nos sería muy difícil poder tenerlos, ¿no?, para trabajarlos. Así que, sin más dilación, les dejo con Rolena Adorno y el título de su conferencia, que es Detrás de la pantalla, el archivo colonial latinoamericano en la era de Internet. Rolena, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos y por querernos. Muchas gracias, Eva. Quisiera agradecer antes que nada a las tres gracias, es decir, a Esperanza López Parada, Evangelina Soltero Sánchez, de la Complutense, del Departamento de Filología Española 4, y también a Ana María Rodríguez Arias, que es mi anfitriona en esta casa luminosa del antiguo Palacio de Linares. A Huamampoma de Ayala le habría gustado mucho estar en un palacio de este tipo, aunque debo confesar que no habría vivido tanto tiempo para poder llegar acá, porque murió hacia 1615 o 16 y estamos en una época posterior. Aparte de eso, quisiera decir una palabra de agradecimiento por todos los que han venido esta noche, a pesar de la lluvia, que yo conozco a Madrid desde hace 52 años. Es la primera vez en julio que está lloviendo, pero vi que pasó por esta casa hace un par de años Juan Luis Guerra, el gran cantante dominicano, y lo escuché en un concierto en el Estadio de Santo Domingo en el año 1991, cantando Ojalá que llueva café. Si fuera café, pero no lo es. Estoy muy agradecida a la presencia de todos ustedes, con y a pesar del tiempo que hace fuera. En las últimas décadas, el uso del Internet se ha expandido para incluir servicios de biblioteca y de acceso a archivos. Como todo avance tecnológico, pensemos en la invención de la imprenta en Occidente en el siglo XV. Este ha logrado mucho y promete mucho más. Tomo hoy como ejemplo y modelo para consideración de algunos de los principios el ejemplo del Virreinato del Perú, que conozco bastante bien, la de la nueva crónica y buen gobierno del cronista andino Felipe Huamampoma de Ayala. La Biblioteca Real de Dinamarca en Copenhague digitalizó el manuscrito autógrafo y lo puso al servicio del público internacional hace más de 15 años. Como la asesora académica de dicho proyecto, me tocó colaborar. No sabía qué aventura sería
colaborar en preparar varias herramientas y guías de navegación para que el resultado fuera útil al público especializado y también al general. Va a haber muchas diapositivas en blanco porque prefiero que me escuchen en vez de se distraen con las imágenes que siempre son tan bonitas. En esta oportunidad destacaré lo que pasa detrás de la pantalla, es decir, comentar los elementos que constituyen tal proyecto con la esperanza de que puedan servir de modelo o de provocación para proyectos en ciernes o por comenzar, sean estos códices de más de 1000 páginas o documentos de un par de folios. De las lecciones que aprendí, quizá la más grande fue que la tecnología no lo es todo. No puede reemplazar ni obviar los avances en el estudio y desarrollo de nuevos conocimientos humanistas. Es gratamente irónico que solo con el ejercicio de las disciplinas de la filología, la paleografía y la codicología pueden ser efectivas las nuevas tecnologías para avanzar el estudio de las culturas del manuscrito en la era del Internet. Ventajas. Ofrezco un ejemplo que no se habría ni pensado si no fuera por la existencia del sitio de Wamampoma y la digitalización del manuscrito autógrafo en Copenhague. Me refiero a una exposición reciente que se llevó a cabo entre enero y abril de este año en el mismo Archivo General de Indias. Fue una exposición de centenares de los casi 400 dibujos de Wamampoma reproducidos en todos los tamaños. No la vi en Sevilla, pero sí en Lima, en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, donde tuve el honor de inaugurar dicha exposición el 16 de junio de ese mismo año, 2015. El Centro Garcilaso creó la exposición de la conmemoración del 4º centenario de la Nueva Crónica y Buen Gobierno, 1615. En Sevilla, la exposición celebró el 4º centenario de la muerte del Inca Garcilaso de la Vega y la publicación de la segunda parte de sus Comentarios Reales de los Incas, 1616. Me atrevo a garantizar que sin el sitio de Wamampoma en el Internet no habría habido tales exposiciones y ciertamente no para tales multipropósitos. Antes de hablar de Wamampoma digital o virtual, me gustaría comenzar donde todos tenemos que comenzar, con el objeto en sí. Para el beneficio del lector que no tiene acceso al objeto, se lo debe describir en la medida de lo posible, con la mayor exactitud y en todos sus detalles. En el caso de la Nueva Crónica y Buen Gobierno, se trata de un libro códice, un libro manuscrito cosido. Fue hecha de papel de fabricación europea de alta calidad, es papel de tina, es decir, papel hecha a mano. Aquí, el lomo del libro códice en su encuadernación del siglo XIX. Hay 3 filigranas que nos dicen que no hay más de 3 fuentes distintas del papel. Aquí las ven ustedes. El manuscrito consta de 1188 páginas. Esto es no folios sino páginas, porque Wamampoma, pensándose moderno, utilizó el sistema moderno de paginación, no el antiguo de la foliación. Muchos investigadores con un tono arcaizante quieren decir siempre folio, pero son páginas, es decir, nombrar los 2 lados de la hoja. En todo caso, el gran interés que el objeto estimula se debe a que es un manuscrito autógrafo, es decir, creado por la misma mano que lo firma Felipe Wamampoma de Ayala.
Lo primero que notamos es que el manuscrito en cuarto es el producto de una sola mano, tanto los dibujos con sus leyendas, 400 páginas, como el texto en prosa de 800 páginas. También lo identificamos como un ejemplar dedicado, destinado a su primer y principal lector, el rey Felipe III de España. Procedencia. Siempre es un tema importante en la medida que sea posible conocerlo. El libro manuscrito ha sido conservado en las colecciones de los monarcas daneses desde la década de 1660. Es hoy la Biblioteca Nacional de Dinamarca. Vale siempre la pena indagar en cuestiones de procedencia. Al hacer el examen codicológico del manuscrito en el año 2000, ahondamos en esto y descubrimos, en contraste con la fecha de 1908, el anuncio de Richard Pichman, o de 1785, la fecha del catálogo manuscrito que Pichman en la Biblioteca Real consultó, que el manuscrito autógrafo fue depositado en la colección de los reyes daneses en la década de 1660. Aquí tienen ustedes el rey Federico III de Dinamarca y Noruega, probablemente el rey que recibió el manuscrito, donado por un caballero diplomático y coleccionista de libros danés, probablemente Cornelius Pedersen Lerka, porque sabemos, como gran coleccionista de libros, encontramos en la Biblioteca Real de Copenhague muchos libros de la biblioteca, libros y manuscritos de la biblioteca de nadie menos que el conde duque de Olivares, Gaspar de Guzmán, durante el reinado de Felipe IV. Tiempo de los eventos comentados en la obra siempre es un elemento muy importante en el interior de cualquier manuscrito o artefacto que estamos estudiando. 1680 hacia los primeros meses de 1616. Lugar: el Virreinato del Perú, el área geográfica pertinente que corresponde hoy al departamento de Ayacucho, en el sur de los Andes centrales del Perú actual, y que incluye la zona de Lucanas, en el sur de la ciudad de Huamanga, actualmente Ayacucho, el rincón de los muertos. Aquí el mapa creado por Huamampoma, vamos a hablar de eso más adelante. Lecturas de Huamampoma. Siempre es importante conocer las cosas que el autor o autores habían leído en la medida que sea posible. Descubrí hace 40 años, I'm sorry, lo siento mucho, pero siempre voy a hablar de las décadas pasadas. Hace 40 años descubrí algo cuyo significado es siempre mayor. El hecho de que hay una transcripción parcial de una de las últimas obras y de las más radicales obras del fraile dominico Fray Bartolomé de las Casas, quiero decir, su Tratado de las 12 Dudas de 1564. No fue impreso en su época, pero circuló en manuscrito, y algo que todos tenemos que tener en cuenta siempre es la circulación de obras en manuscrito. En dicha obra, Las Casas había propuesto a Felipe II que devolviera la soberanía sobre los Andes a los incas, y habría sido en la persona de su último príncipe sobreviviente, el joven Túpac Amaru, y que España, además, abandonara su gobierno civil sobre todas las Indias occidentales. Eso fue en 1564. Y en esa misma década, el quinto virrey del Perú, Francisco de Toledo, escribió en algún comentario que el obispo de Chiapa, se refiere a Las Casas, estaba en el corazón de todos los frailes del Perú, que fue para él una gran molestia
van a ver aquí la imagen creada por Wamampoma y uno de los retratos de Oriré de la época. En todo caso, otro padre dominico, otra lectura de Wamampoma es el gran predicador y autor de obras pías Fray Luis de Granada, un bestseller en el comercio transatlántico de libros, y lo hemos conocido desde la época de Irving Leonard, que escribió los libros del Conquistador en el año 1949. Aquí, el Memorial de la Vida Cristiana en una edición de 1579, pero fue publicada por primera vez en 1565. Wamampoma lo cita, y aquí al lado, en una imagen, un grabado de Francisco de Pacheco, el padre Fray Luis de Granada. Pero ¿cómo sabemos que Wamampoma es Wamampoma? Dramatic pause. Con el paso del tiempo, y eso fue tanto antes como después de la digitalización y el sitio de Wamampoma en Copenhague, hemos encontrado la manera de conectar nuestro artefacto con varios documentos más. Y es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, el contexto para lo que estamos tratando de rescatar. Yo voy a destacar solo uno de los principales. Uno de estos documentos es la primera versión de la historia del Perú incaico del padre mercedario Fray Martín de Murúa, que fue uno de los padres doctrinantes del Perú en la zona de Huamanga, donde vivía Wamampoma. Aquí vamos a descubrir no el nombre de Wamampoma, sino su mano, es decir, su arte, porque creó una serie de algunos 100 dibujos exquisitamente coloreados que Wamampoma había creado para la primera versión de la historia de los incas de Murúa. Esta es la edición facsímil que se publicó en 2004 aquí en Madrid por editorial ya, vamos a recordarlo después, pero esta es una edición facsímil, con la reproducción incluso del tipo de papel y además todo moderno, pero para hacer un tipo de reproducción hasta lo posible de un documento del siglo XVII. En todo caso, esta es la primera versión y algunos de los dibujos que Wamampoma creó, y fue una serie, como les digo, de más de 100 dibujos, algunos fueron cortados e importados en la segunda versión de la obra de Murúa. ¿Por qué cortados y pasados a la segunda versión? Porque debe haber habido algún tipo de roce entre Wamampoma y el padre Murúa. Aquí lo ven, ese es el padre Murúa, pintado por Wamampoma en la Nueva Crónica y Buen Gobierno. No es de lo más grato de los dibujos que podríamos pensar, pero vamos a dejar eso al lado. Obviously, they had a falling out, más que un roce, pero lo importante es que el aprendizaje que tuvo Wamampoma como artista fue en los manuscritos, en el primer manuscrito de Murúa. Y aquí van a ver ustedes algunos ejemplos de lo mismo. Aquí a mano izquierda, un escudo de Tahuantinsuyo del Imperio Incaico en el manuscrito, el primero de Murúa, y aquí al lado el fragmento de la portada de la Nueva Crónica y Buen Gobierno. Fíjense ustedes, ¿dónde está mi flechita? Lo tengo. Un minuto. Porque lo que ustedes pueden ver es que, oh yeah, here we are. Oopsie, wrong way. Hello.
no pasa nada. Eso siempre ¿Ya está? ¿Lo pueden ver? Yo no veo nada y por eso no lo quiero indicar nada, porque puede ser que estoy indicando algo que no quiero señalar. Pero ustedes pueden ver allí a mano izquierda, en la parte de arriba, el emblema que debe representar Chinchasuyo, uno de los 4 divisiones del imperio, y aquí lo tienes en la portada de la nueva crónica Buen Gobierno, que es el Huamán y Puma, es decir, el escudo de armas que Huamán Poma inventa para sí mismo. Ustedes pueden apreciar eso. Aquí una de las collas, una de las reinas incaicas, y aquí uno de los incas, aquí en Morúa por Huamán Poma, y aquí años más tarde, 15 años más tarde, Huamán Poma en la nueva crónica y Buen Gobierno. Aquí la captura del último príncipe incaico, Tupac Amaru, el joven de 15 años, y a mano derecha la representación del mismo príncipe una década más tarde en la nueva crónica y Buen Gobierno. Y aquí la ejecución del pobre príncipe. De nuevo, este es el facsímil del primer manuscrito de Morúa, y aquí Nueva Crónica y Buen Gobierno. Eso sirve para darnos algunos ejemplos. Pero otra comprobación de la realidad de Huamán Poma como Huamán Poma es una serie de peticiones que presentó él ante la Real Audiencia de Lima en la década de 1590 para defender sus propiedades familiares y ancestrales en el Valle de Chupas, en la zona de Huamanga. Este expediente que identificamos por el nombre del Monseñor Elías Prado Tello, de la familia que lo había poseído desde el siglo XIX, lo llamamos el expediente Prado Tello, y contiene el mapa que ustedes vieron hace un momento en dicho manuscrito de la década de 1590. Y dicho sea de paso, vamos a ver una nueva edición que salió este expediente en 1991. Están los herederos del Monseñor preparando una nueva edición que va a salir en un futuro muy próximo. En todo caso, fíjense en los iconos de esto y pueden verlos también años más tarde, 15 o más años más tarde, los mismos elementos icónicos en la nueva crónica y Buen Gobierno. Y aquí verán uno de los principales del expediente Prado Tello, que es el señor Huamanchagua, que Huamán Poma representa o como su abuelo o un antepasado suyo. Y fíjense por favor en la túnica que lleva y también en este gran collar de plumas. Y aquí ven lo mismo en Huamán Poma. Obviamente, este es una copia hecha por otra persona en los años 1590, y aquí lo tenemos en la nueva crónica y Buen Gobierno. A mano izquierda, Huamanchagua, ese antepasado, dice Huamán Poma suyo, y a mano derecha el autorretrato del mismo Huamán Poma. Fíjense ustedes que lleva la misma túnica incaica. Ups, ¿qué pasa ahora? Entonces, adelante pues. Otro ejemplo que podemos dar, y no puedo enfatizar demasiado la importancia de contextualizar lo que queremos presentar en Internet, porque como dijo el gran historiador Franklin Pease, historiador peruano hace tiempo, sin contexto no vale mucho.
tenemos que tener siempre los contextos para que no sean artefactos totalmente aislados. Pero otro ejemplo es una carta descubierta por el historiador Guillermo Lohmann Villena en el año y publicado en 1945 de una carta que descubrió en el Archivo General de Indias. Ahora, ¿de qué se trata esta carta? Es en la mano de un escribano o notario. Hola, Rocío. Y él manda el manuscrito, pero aunque es la letra de otro, aquí pueden apreciar la firma del mismo Felipe Wamampoma. Es muy interesante esta carta porque Wamampoma explica que no va a mandar al rey su crónica o historia general, como lo llama a España con la próxima armada, sino que pide que el rey mande al virrey que gobernare este reino que lo reciba, para que Wamampoma entonces estará presto de se lo entregar luego que me lo pidiere. El virrey en cuestión fue el 11º rey del Perú, don Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montes Claros. Quiero que fíjense, por favor, en la gorguera que lleva el virrey en uno de sus retratos y aquí como lo lleva en el dibujo de Wamampoma. Además, la cruz de la Orden de Santiago lo vemos también allí. Y dice en esa carta que él lleva la fecha del 14 de febrero de 1615 y firmada en Santiago de Chipao, allí en el sur del Perú, cerca de Lucanas, que también puede dar entera noticia al rey de Wamampoma, don Luis de Velasco, que fue del tiempo que gobernó este reino en el Perú. Es actualmente cuando escribe esta carta el marqués de Salinas, el actual presidente del Consejo Real de Indias. Y fíjense ustedes de nuevo en la gorguera que lleva en el cuello y la cruz de la Orden de Santiago en el pecho. Ahora, antes de tomar en cuenta la edición virtual, siempre se debe tomar en cuenta las ediciones impresas. Hay muchas o varias de ellas, pero lo más importante para nuestro propósito es la primera de esas ediciones, la Facsímil de París de 1936, porque ofrece una de las pistas que se deben tomar en cuenta al preparar textos para reproducción en facsímil digital. Realizada por el Instituto Etnológico de la Universidad de París sobre la base de los negativos fotográficos proveídos por la Biblioteca Real de Dinamarca, la primera decisión editorial en París fue qué hacer con las manchas que penetraban la hoja, quitarlas o dejarlas. La decisión de París en los 1930 fue borrar o literalmente despintar las filtraciones de tinta. Y aquí ustedes pueden ver el contraste entre la edición fotográfica de 1936 y la digital de 2001. Este primer ejemplo, como Dios ordenó las dichas historias, primera crónica, se limpió el trasfondo en 36 y evidentemente no se pierde nada. Pero no pasará siempre así, porque aquí pueden ver en este segundo ejemplo es el castigo de adúlteras. Ahora ustedes pueden ver en el original que es virtualmente imposible ver de adúlteras. Y lo que hicieron en París fue sustituir lo que no pudieron leer
con el sinsentido de advertirás que no existe en ninguna lengua romance. Eso es lo que, la situación con que me enfrenté en el año 1977, 4 décadas atrás, cuando fui por primera vez a la Biblioteca Real con la edición de 36 en la mano y tratando de ver páginas del libro manuscrito al lado de la edición facsímil de 36, que fue toda una decepción, porque lo que aprendí que ese facsímil no fue facsímil. Tenía muchos puntos inventados. Okay, but eso fue 1936. Okay, pero eso fue la situación. Entonces yo, con mi edición de 36, en esta mano y en la otra, el manuscrito autógrafo, viendo la no correspondencia y haciendo en un cuaderno aparte todas las discrepancias, ustedes pueden imaginar qué trabajo fue. Claro, todos los bibliotecarios a las 9 de la mañana bajan para tomar su cafecito y demás, y yo no, porque estaba rodeada de bibliotecarios, como Eva está sentada allí y otro allí, y entre los dos yo con el manuscrito autógrafo de Wamampoma. Pero señora, ¿no quiere usted bajar para tomar un cafecito? Oh, no, tengo solo 7 horas aquí para trabajar y no las voy a perder. Así fue toda una aventura. Pero la situación, eso fue hace 40 años y esa fue la Biblioteca Real de Copenhague, en aquel entonces su fachada. Ya. 20 años después, en 1997, la Biblioteca Real de Dinamarca propuso a UNESCO que el manuscrito autógrafo de Wamampoma fuera incluido en el prestigioso registro de la memoria del mundo. Y se lo logró, pero solo 10 años después, en 2007. Puede ser a causa de que la digitalización no se había hecho en ese momento, que comenzó en 2000, el año 2000. El Departamento de Manuscritos y Libros Raros de la Biblioteca Real de Dinamarca comenzó su programa de digitalización, como todas las bibliotecas nacionales de Europa, en esos años, 1998. Y durante los años siguientes, la Biblioteca Real publicó en Internet algunos 35 facsímiles digitales, casi 5.000 páginas de sus colecciones de manuscritos medievales y del Renacimiento. Y para la época moderna tardía, las obras manuscritas de 2 hijos de la patria, el gran filósofo Søren Kierkegaard y el siempre memorable cuentista Hans Christian Andersen. Fue entonces que la Biblioteca Real tomó la decisión en 2000 de emprender el proyecto de la nueva crónica. Un mes antes me contactó la biblioteca para preguntarme si estaba interesada en ser asesora académica del proyecto. ¿Yo? Dije, ¿por qué a mí? Y la respuesta fue rápida, porque había estudiado yo el manuscrito autógrafo más de 20 años antes y había escrito y publicado en su misma revista anual el estudio que le servía como guía a la importancia de la obra de Wamampoma a nivel mundial. No tenía idea que tendría ese impacto, pero así fue. Ahora, un paréntesis. La biblioteca
se había renovado desde mi primera visita en 1977, no solo por sus proyectos de digitalización a partir del año 98, sino también por los cambios en su propia sede. En el año 99 añadió a sus instalaciones el edificio conocido desde entonces como el Diamante Negro, y lo es, como ustedes pueden ver, que se ubica al lado del canal principal de Copenhague, cerca del puerto de la ciudad. Ajá, es un destino turístico, verán cómo es eso también. Pero la distinción, tomando el sol, ustedes saben que en Escandinavia hay muy pocas horas del sol en el invierno, sobre todo, y por eso. Pero la distinción del Diamante Negro no es solo arquitectónica, ni tampoco como sitio turístico, porque dispone, dicho sea de paso, de 6.4 millones de libros y periódicos, y así la Biblioteca Real de Dinamarca figura como número 9 en la lista de las 10 bibliotecas con mayores fondos del mundo. Cierro paréntesis. Ahora, el primer asunto en el proyecto de la nueva Crónica y Buen Gobierno fue, ya lo habrán anticipado ustedes, fue eso de quitar o dejar las manchas que penetraban las hojas del manuscrito. Me consultaron a mí y gracias a mi experiencia en el año 77 con la edición facsímil de 36 y el manuscrito autógrafo, mi respuesta fue rápida y tajante: dejarlas, no tocarlas. Sé que existen ahora programas Photoshop y demás que las pueden eliminar y que así se puede optar para ver los textos con o sin las manchas. Pero es una decisión bastante seria. Y si se decide dejar visibles las manchas y otras imperfecciones, entonces se tendrá que decidir cómo suplementarlas con herramientas de edición. Si dejar las manchas, cómo suplementarlas con herramientas de edición. Pero desde un principio, y el proyecto de Copenhague fue desenvolviéndose etapa por etapa, porque cuando dije que sí, ya estoy con la mejor voluntad, ayudar en lo que pueda, iba desenvolviendo, como digo, el proyecto, un paso tras otro. Un principio: las páginas de texto debían ser legibles y debía ser posible ver e imprimir los dibujos en por lo menos 2 tamaños. Guías de navegación, índices y una lista de dibujos debían hacer posible recorrer el manuscrito o encontrar fácilmente páginas o dibujos particulares. Además, la presentación de todos los elementos debía ser en español y en inglés. Y aparte de eso, anunciar el proyecto en forma impresa. Ese fue el plan inicial. Así, en el momento de la inauguración, voy a hablar de los pasos que tomamos, pero en el momento de su inauguración, que fue el 15 de mayo de 2001, se publicó en una edición bilingüe un ensayo, un pequeño ensayo, ustedes lo pueden ver allí, y aquí lo tengo en la mano, que para animar el interés del lector general y también del especializado, el pequeño volumen lleva como 15 reproducciones de alta resolución y a color de los dibujos de Wamampoma. Es decir, iban mano en mano la versión digital y un impreso para acompañarlo. No sustituir uno por el otro. Ahora, fue
Iván Borsrup, que fue el director del proyecto para la Biblioteca de Copenhague, que reconoció la necesidad de superar las muchísimas dificultades de una extraordinaria extensión de 1.200 páginas y también contar con el contenido verbal y visual y la complejidad de la organización del todo. Esto porque Wamampoma había dividido su obra en capítulos, en grupos de capítulos bajo un solo tema, con sus respectivos apartados y subdivisiones. Y la relación de estas divisiones no fue inmediatamente aparente. Interpretarlas fue difícil porque Wamampoma había creado su tabla de contenido en la fase penúltima, no la penúltima y ciertamente no la última de la preparación de su manuscrito. Entonces eso no sería una gran ayuda. Además, en el año 2000 reconocimos que hacía falta un nuevo y completo examen codicológico del artefacto. La disciplina de la codicología que toma en cuenta todos los aspectos de la confección del manuscrito, de manuscritos, aparte de la paleografía, que es, como ustedes saben, la primera y la más antigua de las ciencias del libro. Y en este punto quiero rendir homenaje a la doctora Elisa Ruiz García, profesora titular emérita de Paleografía y diplomática de la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense. Fue pionera española y también mundial en la disciplina de la codicología. En esta diapositiva, la doctora Ruiz contempla, junto a la doctora Marta Torres, la directora de la Biblioteca Histórica de la Complutense en aquel momento, copias fotográficas de dos códices visigóticos de los siglos IX y X, destruidos en la Guerra Civil Española. Pero lo que quiero señalar en particular es recomendar el libro de la doctora Ruiz del año 2002, su Introducción a la Codicología. Había preparado una versión anterior, manual de codicología, en el año 88, pero replanteó todo el asunto en 2002. Y creo que este libro sirve no solo para el lector especializado, sino también para todo lector que tenga interés en el gran avance de la tecnología mundial, que fue la invención del libro códice en la antigüedad y su desarrollo en los siglos I hasta el IV. Nos hemos olvidado en todo la euforia por lo de Internet y lo digital, que el libro códice es uno de los grandes avances tecnológicos en la historia de la humanidad. Such a simple idea. En todo caso, el año 2000, desde la perspectiva técnica, fue el momento de sustituir la manualmente corregida edición fotográfica de París de 1936. Y desde la perspectiva de su utilidad y lectura, había que determinar cómo construir un aparato crítico que podía orientar y ser útil al lector. Cómo transformar los elementos de un aparato crítico de obras impresas en guías de navegación que fueran pertinentes al medio electrónico. En resumidas cuentas, la gran pregunta fue cómo pasar de dar vuelta a la página a hacer clic. Eso es el reto que hemos enfrentado. El primer paso, por supuesto, fue la producción del facsímil digital.
Y su ventaja es la altísima resolución de la imagen. Y aquí ven ustedes el bibliotecario, experto técnico Bruno Svinborg de la Biblioteca Real, que me explicó que cada imagen que constituye una página consta de algunos 120 fragmentos fotográficos ensamblados por la computadora de la cámara y que este ensamblaje constituye, como dije, cada una de las páginas. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, es una cosa, después de la digitalización, no tuve nada que ver con eso, la navegación. Y aquí entra en escena el investigador académico especializado para colaborar con el bibliotecario y el técnico en la creación de los recursos que pueden facilitar el acceso al sitio. Con mi antiguo doctorando y actual colega, profesor de español en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, John D. Charles. Qué inocente parece, ¿verdad? De muy buena voluntad. No sabíamos por dónde íbamos, pero preparamos 2 guías de navegación. Creamos dos listas que eran cliqueables, traducción de la Collins Spanish Electronic Dictionary, y en ambos casos era evidente que este tipo de herramienta no la podía hacer quien no fuera un lector investigador de la obra de Wamampoma y que tuviera un conocimiento detallado de la misma. Y la primera guía fue una tabla de contenidos del manuscrito que permitiera al lector hacer clic y saltar a la deseada sección y página del manuscrito. Como ya habrían anticipado, esta herramienta fue esencial. Y al crear esta tabla de contenidos, tabla electrónica completa, identificamos primero, lo siento que esta es en inglés, ustedes saben que es bilingüe, o sea, la versión española debo haber llevado para ustedes, pero ustedes pueden ver, aquí tenemos los nombres de los capítulos, modificamos los nombres en algunos casos para que pudieran comunicar el contenido, pero si ustedes se fijan en el número 20, el capítulo del buen gobierno, verán aquí cómo entonces hicimos un listado del contenido de dicho capítulo, el capítulo del buen gobierno y de todos los elementos que lo constituyen. Eso sería una forma de crear una tabla de contenidos de toda la obra. Pero el segundo reto fue crear una lista descriptiva o índice de los dibujos, y eso nos pasa muchas veces cuando para nosotros los especialistas sabemos perfectamente qué tenemos entre manos, pero para el lector que accede al sitio no será necesariamente así. Y entonces tuvimos que hacer una lista descriptiva de los dibujos. Y lo hicimos porque Iván Bosrup sabía muy bien que la mayoría de los lectores tendrían interés no en el texto en prosa, con su aparente dificultad de leer la letra de Wamampoma, sino en los dibujos. Y ustedes sabrán que han estado utilizados desde la década de los 40 para todo tipo de propaganda comercial, una cervecería cusqueña que pinta los 12 meses del año agrícola de Wamampoma y muchos, y aquí el artefacto, eso de la librería El Miré, José Antonio, ¿lo ves? ¿No? De Lima, precisamente. En todo caso, muchas gracias por el aporte visual, Eva. Una de las 3 gracias, como les dije.
Entonces lo que tuvimos que hacer fue crear una serie de breves titulares descriptivos de los dibujos, porque los titulares en sí, incluso los de leyendas, no serían suficientemente útiles para identificar los temas o los contenidos. O sea, nada mecánico con este tipo de proyecto, porque siempre el reto es hacer accesible lo que se presenta en Internet. Entonces hicimos así una tabla de los dibujos y así ustedes pueden ver, tenemos por capítulo en castellano y en inglés, y aquí para uno de los capítulos una descripción de todos los dibujos. El corregidor y su teniente hacen la ronda nocturna. No vamos a mostrar esa imagen porque no. Pero para el lector que quiera acceder a eso, estará allí en castellano, en inglés. Just otro detalle más. Ok, entonces, muy bien. Próximo paso, la transcripción del texto completo. Felizmente pudimos comenzar con la transcripción que había hecho yo con John Murrah en nuestra edición de Siglo XXI en México en 1980 y también nuestra edición sacada en Madrid en 1988 con Historia 16, y lo que hicimos para hacerlo con el permiso de Siglo XXI, Historia 16, fue corregir lo que habíamos hecho antes. Pero esto es absolutamente imprescindible y de nuevo no es cuestión automático, mecánico. El paleógrafo y el filólogo entran de nuevo en escena. ¿Por qué? ¿Por qué se querrá crear con este gran medio que tenemos electrónico, poder crear una base de datos de búsqueda? Y el reto común a todo proyecto digital sobre los siglos XVI y XVII es cómo crear una base de datos de búsqueda para una obra que es lingüísticamente híbrida. Si se usa el léxico de más de una lengua, como en el caso de Huamampoma, su quechua y su castellano, pero el reto en sí puede ser muy grande, lidiando con las variantes de la ortografía que todos conocemos en castellano, típico de la práctica del siglo XVI. Y no voy a hablar de la fonología quechua y cómo Huamampoma escribe su castellano utilizando la fonología de la lengua quechua, pero así sería el acceso a una base de datos buscando cualquier término. Esto ha sido un rompecabezas terrible. El proyecto, no obstante, no terminó con la presentación de la obra y las herramientas necesarias para hacerla asequible al lector, porque el modelo de la Biblioteca Real de Copenhague no fue la de la biblioteca como la gran biblioteca virtual Cervantes, sino la idea era de crear un centro de investigación digital alrededor de la misma obra. Y actualizar esto es uno de los retos permanentes. En todo caso, entonces decidimos comenzar con documentos pertinentes de la época y también estudios modernos que iluminarían la obra, el autor y sus contextos. Y además ejemplos documentales. Ya habrán conocido al señor Huamanchahua, Apo Huamanchahua, y aquí el expediente Prado Tello, que está
en el sitio ahora de Wamampoma, gracias a la generosidad de la familia Prado Tello y Prado Prado. Y también aquí algo interesante, recuerden ustedes, don Juan de Mendoza y Luna, su informe al finalizar sumando los Luz de Materia de Indias de 1615, tiene mucho que ver con las actitudes también representadas por Wamampoma. Y este ha sido solo un comienzo. Ahora, al reflexionar, todo esto sirve, lo siento mucho haber dado mi propia historia al respecto, pero quería que sirviera de ejemplos de algunos de los retos que hay que enfrentar, porque son mucho más de lo que podemos pensar al inicio. Oh sí, vamos a digitalizar este documento, sale en internet y ya, pero no es así. Al reflexionar sobre mi propia experiencia y pensar en proyectos futuros, los criterios más importantes son trabajar en colaboración y crear el mejor equipo posible de colaboradores. Veo aquí a muchos colaboradores potenciales. Sí, cuando vamos a hacer el proyecto de la edición en internet del Inca Garcilaso de la Vega. ¿Ya? En todo caso, demanda siempre el mejor equipo posible de colaboradores de múltiples talentos y competencias, no solo académicas, sino técnicas también, porque este tipo de investigación en las humanidades lo demanda. Y aquí uno de los mejores ejemplos que podría mencionar es el de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, Diana Arcaizante, en la cual ha trabajado este verano con una oportunidad muy especial, un proyecto que toma en cuenta las excavaciones de una casa de Pompeya, un proyecto dirigido por el doctor José María Luzón. Y ese proyecto que comprende 10 años de investigaciones hasta la fecha, de 2007 hasta 2017. Si nada más googlear Diana Arcaizante, van a ver que puede ser un proyecto. Y en ese vamos mucho más allá de artefactos, manuscritos, sino a excavaciones arqueológicas. Es una cosa sumamente impresionante y ciertamente muchos de ustedes están al tanto de ese proyecto. En todo caso, las humanidades lo demandan. En parte lo hacemos desde el lado académico porque los públicos de lectores, y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, en la era del Internet los públicos de lectores son mucho más grandes, mucho más variados que antes. Y esto contrasta con años y décadas anteriores, cuando nuestros estudios especializados llegaban, si tenían suerte, a unos pocos lectores especializados. Pero ahora el público lector se representa por todos los intereses y todos los niveles de interés. Ahora todo es posible. Si por un lado el mundo virtual del Internet refleja el optimismo, las limitaciones y soluciones parciales del mundo que llamamos real, el Internet también sufre de la tendencia de producir y reproducir en repeticiones infinitas lo que mi profesor y colaborador John Murray denominó la sociología de la información errada. La sociología de la información errada, en inglés sale magníficamente The Sociology of Misinformation.
Y ese es el tono de voz del profesor Murra. Por eso nuestra responsabilidad como investigadores es bien grande. Es nuestra responsabilidad mantener los estándares y la calidad de la empresa. Y lo podemos hacer porque el Internet facilita la colección, contextualización e integración de fuentes históricas y literarias monumentales o efímeras y periféricas como antes no era posible. Pero hay que estar siempre vigilante. Por ejemplo, al prepararme para este evento, casualmente busqué en Internet el nombre Ovamampoma. Encontré cualquier variedad de tonterías, pero la que más me divirtió fue descubrir que se lo identificó en una instancia como un sacerdote ermitaño. Ojalá. La ironía es que a Ovamampoma, según cómo se autorrepresenta, le habría encantado tomar órdenes sagradas, pero la ordenación de indios y mestizos había sido prohibida desde hacía muchas décadas antes. ¿Cómo será entonces la relación entre el texto electrónico y la palabra impresa en este nuevo mundo de recursos digitales? Estoy todavía convencida de la complementariedad de los dos medios, porque uno ofrece el acceso universal. El lector sabe que es uno de entre miles o incluso millones de clientes. Y la otra brinda la experiencia íntima, casi sagrada para muchos de nosotros, de tocar el libro y tenerlo en la mano. Y aquí aludo a la emergencia del libro códice en el siglo IV, el soporte escritorio de lo sacro y la fuente del conocimiento, lo sagrado y lo secular a la vez. El medio electrónico no reemplazará el impreso a menos que, pero no hablemos de eso. Dudas semejantes de qué pasará emergieron, no lo olvidemos, con la invención de la imprenta. En Lima, entre los primeros impresos que sacó Antonio Ricardo, en 1585 salió el Tercer Catecismo y Doctrina Cristiana, creado por el Tercer Concilio Limense y dedicado a la evangelización del pueblo andino autóctono, para asegurar el carácter ortodoxo de sus contenidos en 3 lenguas, castellano, quechua y aymara. El padre jesuita José de Acosta tuvo que firmar con su nombre cada ejemplar impreso como sello de aprobación y autenticidad. Una tarea imposible en aquel entonces y todavía más en la nuestra el día de hoy, con la explosión del Internet. Ya estamos acostumbrados al hecho de que nuestros estudiantes hagan sus lecturas y saquen sus recursos académicos, no todos, precisamente sentados ante la pantalla. Por eso, lo que hacemos nosotros detrás de la pantalla tiene importancia. Como profesores, tenemos la responsabilidad de enseñarles cómo acceder a materias de mérito dentro del espacio limitado de nuestra práctica docente. En el otro espacio limitado pero relacionado de nuestras investigaciones humanistas, lo mismo tenemos que hacer. Pensemos en el padre Acosta y saquemos inspiración de su enfrentamiento con su deber imposible. Él, en su escritorio, con su pluma y tinta, y nosotros, en el nuestro,
no solo ante la pantalla, sino también detrás de ella. Y aquí, Wamampoma, de hecho, virtualmente, 2 veces virtualmente, ante el Rey. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rolena, por la enseñanza, por toda esta explicación, que además yo creo que pedías disculpas por contar tu experiencia, pero creo que es de la manera, de la única y de la manera que se debe contar, ¿no?, un proyecto de este tipo, cuando se ha vivido cuáles han sido los problemas, los obstáculos, los pasos, las soluciones, porque si no se queda al final en una teoría, ¿no?, en una explicación teórica, y creo que todos consideramos que era la manera en la que había que contarlo, ¿no?, y contar, y además y recordarnos todos los peligros también, ¿no?, o sea, todas las posibilidades que nos da y todos los peligros que la era de Internet también y la digitalización nos ofrece. Abrimos un turno de preguntas, de reflexiones en torno, que esta mañana ya también hemos hablado, ¿no?, del tema de la digitalización ahora, y queda para nuestros acompañantes ahora el turno. Iba a decir, después de la lluvia todo el mundo se ha quedado como apaciguado. Rocío, por favor. Rocío. Sí. Rolena, yo tengo una pregunta de opinión justamente a partir de los problemas y las que encontraste en el proceso de digitalización e impresión de ediciones, ¿no?, de la crónica. Y ahora estoy hablando de una publicación impresa, ¿ya? Suele pasar ahora que cuando yo voy a publicar un artículo o alguien quiere publicar una colección de ensayos de manera impresa, no digital, las editoriales no quieren utilizar las imágenes originales de Copenhague porque dicen no se ve, no se entiende, etcétera, no las vamos a reproducir a color. Tú ya sabes, pues, el costo del color en las impresiones, en el mercado del libro, en el mercado editorial, etcétera. Y prefieren usar copias o escaneados de la edición de Rivets de París. De París, sí. ¿no? Sí, de 1936. Entonces, mi pregunta para ti es si tú te encuentras en esa situación y ¿cómo manejas la situación, ¿no? Tú como editora o autora de un artículo que va a salir impreso, ¿cómo manejas la situación? ¿Qué opciones o qué soluciones propondrías? Ya, ¿funciona ahora? Sí, porque yo creo que lo había apagado. Sí, funciona. Felizmente, Rocío, lo que está pasando es que poco a poco, con el pasar de los años, mayormente se está utilizando las imágenes del manuscrito autógrafo original, pero cuando hay resistencia todavía, entonces la explicación tiene que ser: pero queremos un objeto auténtico. No vamos a reproducir una imagen comic book, caricatura de una imagen de una gran obra de arte, sea de Miguel Ángel o quien sea, ni tampoco queremos falsear la imagen de este objeto. Y eso es lo que diría. Puede ser que lo he dicho, incluso, y después, en la medida que sea necesario, decir que en una nota, ¿no?, o en la leyenda, no en la leyenda, sino en una nota, explicar por qué y tal como es una de las cosas
únicas que tenemos del siglo XVII. Y así lo hago. Lo he hecho recientemente, no con eso, sino para una publicación que no querían sacar las imágenes, que tenía muchas ilustraciones, ¿no? Y el editor dijo que no, absolutamente que no. Y yo le dije, muy bien, muy bien. Y 3 meses después le dije, es imposible no tener esas imágenes, porque el hecho es que no son meras ilustraciones, sino que forman parte de mi exposición. Y es otro argumento para emplear aquí. Si es meramente adorno, ok, el editor puede decir cualquier cosa, pero si está integrada en la imagen, en la exposición, yo creo que es una de las mejores defensas. Ya. José Antonio. En ese sentido, ¿qué piensas de la solución, entre comillas, que encontró Araníbar en su última edición, de separar el texto y las imágenes? Imposible, imposible. No hay que decir más. No. Ya, porque es absolutamente traicionar el propósito de la obra tal como se lo había escrito. Pero no será la primera vez, porque cuando Franklin Pease sacó con Biblioteca Ayacucho en el año 80 la edición, Franklin hizo 2 cosas. Evitó repeticiones en el texto en prosa, y por consiguiente la coordinación texto-imagen tampoco se respetó. Porque yo creo que es una falta de comprensión de la obra de Guaman Poma. El hecho en su caso es que son los dibujos que orientan el texto escrito que lo acompaña, como bien sabes. Sí. Marta. Bueno, lo primero, muchas gracias, Rolena, por esta maravillosa charla, como siempre. En realidad yo no tengo preguntas, pero más bien es como una especie de agobio, frustración que me surge con tu charla, porque en realidad esto que has dicho está muy bien para un documento único como es este manuscrito de Guaman Poma, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hablamos de, por ejemplo, creo que probablemente a todas las personas aquí en esta sala nos ha pasado de estar mirando un libro en Google Books digitalizado, ¿no? Como han hecho en Estados Unidos, digitalizaciones masivas de fondos de bibliotecas, y encontrarnos una mano de la persona que estaba poniendo el libro encima, por lo menos yo lo he visto varias veces. En la Biblioteca Nacional de aquí yo he vivido muy de cerca el proceso de digitalización de manuscritos impresos, y también lo que sucede es que muchas veces se digitaliza de un impreso, a lo mejor hay 5 ejemplares, se digitaliza uno que precisa, de hecho pasa con el Inca Garcilaso pasaba, se digitaliza un ejemplar en el que faltan páginas de los preliminares, por ejemplo, ¿no? Entonces todos estos problemas que surgen no en un documento único al que se dedica tantísimo tiempo, sino en todos la cantidad masiva de documentación que hay, ¿no? Y bueno, pues simplemente, ¿cómo ves tú, cómo se podría, claro, me parece infinito aplicar este enorme estudio que habéis hecho con este manuscrito a la cantidad de documentos que hay, ¿no? Y a lo mejor, si se te ocurre que quizás sea más importante, por ejemplo, dedicarse a manuscritos antes que dedicarse al estudio de digitalización de impresos o cosas así. Bueno, estamos en la época de Google y hay muchos proyectos de eso, de masivamente digitalizar textos, sean de buena calidad o sean ediciones populares o sean como sean. Y entonces nuestro único remedio es tomar la responsabilidad como lectores y profesores. Y es nuestra responsabilidad entonces orientar a los estudiantes o a otros colegas que, miren ustedes, no va a funcionar por la falta de eso o la sobra del otro, o que no es la edición más confiable, ¿no? Y eso es lo que vemos en todas partes. Por eso hablo de los peligros, pero no podemos
hacer nada aparte de tomar nosotros la responsabilidad en cuanto a ellos. Sí. Y estar seguros de lo que estamos asignando antes, por ejemplo, a una clase, ¿no? Para haber hecho una revisión completa del objeto que sea. Yeah. Hola, ¿qué Valeria, tal? Valeria. Yo soy Valeria Nión de la Universidad de Buenos Aires. Oh, sí. Rolena, quería primero agradecerte muchísimo tu exposición y también agradecerte mucho este trabajo que han hecho, porque nosotros en la Universidad de Buenos Aires siempre les recomendamos a los alumnos este espacio, ¿no? No solo la edición, que es bastante difícil de conseguir en Argentina, sino este texto virtual que para nosotros es muy, muy importante didácticamente, ¿no? Así que eso por un lado. Pero mi pregunta también tiene que ver con eso y con lo que planteaba Marta, porque este esfuerzo, que para nosotros es muy loable y muy útil, es la Biblioteca de Copenhague, la UNESCO y ustedes, ¿no? Ya, la UNESCO no. No, UNESCO nada. Quede claro. No, Okay. eso tiene que ser claro, porque el sello de aprobación como parte de la memoria del mundo, pero solo después. Ningún apoyo de parte de UNESCO y poco apoyo por parte de la institución de la Biblioteca Real de Copenhague. Todo es, como todos nosotros, como profesores estudiosos humanistas, está en manos de los que tenemos el compromiso y la voluntad de hacer más de lo que sea posible. Bueno, en realidad mi pregunta iba por ese lado. ¿Cuáles son, cómo ves vos las posibilidades para manuscritos y textos que estén en América Latina, ¿sí? Que quizás no tengan estas perspectivas, que sean, no sé si tan importantes como Wampoma, digamos, pero sí hay acervos. Sí, claro. Y archivos en América Latina, la historia es diferente. ¿Cómo lo ves vos? ¿O qué consejos darías, digamos? Mi consejo sería molestar a los decanos. Si este decano no, otro decano el año siguiente. Y además mostrar la iniciativa de una persona propia, porque no vamos a esperar, cómo van a caer del cielo estos angelitos, dioses, diosas, además, y eruditos, no nos van a caer del cielo. No pasa nada así. Tiene que ser por nuestra voluntad. Si no, no pasa nada. No hay garantías, no hay grandes fondos para estas cosas. Lo sé. Tú no tienes fondos, yo creo que estáis hablando todos de lo mismo. Claro, pero si Iván... fondos no para digitalizar, sino para pagar decentemente a los profesores que se dedican a investigar y a que el texto entre como tiene que entrar en la digitalización, es así. Pero tú te tiras sin tomar tu café las 8 horas, mientras que los administrativos se van a tomar su café. Entonces, yo hablaba hace poco con un investigador de 40 años que decía, no puedo investigar, tengo 28 horas a la semana dando clase, y si le pagaran un poquito más y dieran un poquito menos de clase, contrataran un profesor más, como esta gente que, lo digo porque yo ya estoy jubilada, que van hacia abajo, es decir, cada vez más clases, cada vez menos tiempo para investigar, etcétera, etcétera. Entonces, yo veo de fondo una cuestión económica, Por supuesto. y de dignidad de Sí. los investigadores. Sí, Más sí. de dignidad que económica, pero es que sin dinero no hay dignidad, es que no puedes comer. Entonces lo que he explicado es una utopía y ya está. No, hay muchos como tú, Lorena. Hay Ya. mucha gente que está trabajando, pero viven de eso. El sistema
quizá no es una buena comparación, pero es la crisis, por ejemplo, sanitaria que ha habido en este país, que yo he vivido. Lo han sacado adelante los médicos, las enfermeras y las auxiliares, no el sistema. Y aquí está pasando lo mismo. Es decir, yo soy malísima para manejar el ordenador, etc. Pero es que hay veces que leo un texto y digo, ¿de dónde habrá salido este texto con erratas, etc.? Y es porque detrás hay un señor que ni es profesor ni sabe metiendo los textos. Y tienes toda la razón. Y los alumnos se vuelven locos, pero se hacen unas birrias que es una pena, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con el dinero, lo siento. Es cierto que tiene mucho que tener con el dinero y por eso lamento que Iván Boserup no esté aquí, porque no fue su obra, su pasión por este proyecto que lo hizo posible, trabajando 20 horas al día. Y ahora que está jubilado, pues ¿quién lo va a llevar para adelante? Si el sitio de Huamampoma en última instancia fracasa, será porque no hay otra persona con esa pasión y la capacidad para dedicarse, porque entonces todo caerá para abajo. Ya. Tú podrías contratar a personas. ¿Yo? Tú, quiero decir, para cualquier cosa que te pongas a hacer, puedes seleccionar y habrá gente que podrá hacerlo, pero tienen que dar clases, tienen que no... Lo que has dicho es Sí. Rocío, de nuevo. Yo solamente quiero añadir a la discusión. Primero, Rolena, el sitio de Huamampoma es una maravilla, yo lo uso en todas mis clases y mis estudiantes pregrado, posgrado están siempre fascinados. Es muy fácil de usar, es un material didáctico magnífico, ¿ya? Eso es por un lado. Y por otro lado, sí, yo escucho lo que dicen mis colegas y es cierto, es una cuestión de recursos. Y también me doy cuenta, además, como peruana trabajando en los Estados Unidos, que es una cuestión de… tenemos diferentes culturas académicas. Yo me doy cuenta cuando voy a Perú, Perú es una maravilla de material de archivo que muchas veces ni siquiera está catalogado, así que es un trabajo de hormiga, ¿no? Y estoy segura que en otros países también. Y me doy cuenta de la diferencia en la cultura académica. Ahora… yo también me doy cuenta de la ventaja que tenemos los que trabajamos en Norteamérica, porque hay más fondos, más recursos y sobre todo por el gran impulso que hay ahora, que fue antes de tu trabajo con el sitio de Huamampoma Ayala en las humanidades digitales, ¿no? Entonces, por lo menos… desde ese punto de vista, yo sí veo, yo trabajo en una universidad pública, yo no trabajo en una universidad privada, tiene mucho menos dinero que una privada, y aún así sí hay recursos, está empezando a poner recursos para formar equipos de trabajo que pueden incluir profesores de fuera, no solo de Michigan, sino fuera de los Estados Unidos, para hacer ese tipo de trabajo. Pero tú tienes razón, parte de un profesor. Tiene que ser el profesor, el investigador, etcétera, ¿no? Es el que tiene que dar el empuje. Un ejemplo, hace pocos años, muy pocos años, Roland, a lo mejor tú recuerdas qué año, acaban de finalmente digitalizar el Popol Vuh, que está en la biblioteca Newberry. Pero eso fue no iniciativa de la Newberry, fue iniciativa de un conjunto de profesores de Ohio State y de otro colega cuyo nombre ahorita no me acuerdo de Marshall College. Entonces fue todo un equipo, ¿no? Y ahora el Popol Vuh, como la crónica de Huamán, está finalmente disponible, que es una maravilla cuando dictamos clases, no solo para investigación. Entonces, bueno, es simplemente una llamada de atención de que hay que trabajar en equipo, ¿no? Hay que trabajar en equipo. Eso es todo.
Ya, no, de acuerdo, porque eso es lo que dije, ¿no? El mejor equipo posible, pero tiene que ser, ¿no?, de las especializaciones, eso sí, por un lado, pero también la pasión para dedicarse a ello, porque nosotros en Humanidades estamos en eso. Siempre. Sí, Eso, Valeria. perdón, ya que estamos Valeria, discutiendo. sí. Porque, para volver sobre este tema del equipo, ¿no? Ya. Y también sobre el tema de este encuentro, porque una de las cosas que este encuentro propicia es una red de gente de Europa, Estados Unidos, América Latina y, bueno, quizás pensar también en la posibilidad de equipos que sean internacionales, ¿no? Claro. No solo interdisciplinarios, sino entre países, donde Sí, también sí. no sea solo una cuestión de recursos, sino una cuestión de saberes, voluntades y pasiones, ¿no? Sí. Que esto es algo que para nosotros, no quiero sonar tanguera, pero para nosotros de Argentina, tan lejos, es muy valioso, ¿no? La posibilidad de, más allá de un diálogo como este, un proyecto que sea más colectivo, ¿no? Claro. Por eso traté de enfatizar eso sí. Y incluso este equipo para ese proyecto fue internacional, no cabe ninguna duda. Ya. José Antonio. Sarisa. Sarisa había pedido. Sarisa, sí, luego José Antonio. Una curiosidad, bueno, antes que nada agradecerle porque casi me salieron lágrimas al final de su ponencia. No, de verdad, fue muy emocionante. ¿Usted ha pensado sobre la fragmentación que puede provocar esto, ¿no? Uno puede picotear por donde uno quiera. Y luego el otro tema que es no la fragmentación, sino una exageración exponencial de algo. Estoy pensando en un proyecto de un discípulo del profesor Hansen que se llama Moreira, que quería hacer una página web con todas las versiones de todas las variantes de todos los códices de transmisión de Gregorio de Matos, el poeta de Bahía. Entonces se iban a desplegar miles de ventanas y iba a ser un texto que es un texto irreal, ¿no? Quería preguntarle si usted ha pensado sobre estos dos temas. Gracias. Yes. Bueno, a pesar de ser aficionada a la filología, no me anima en un proyecto de, incluso si sea sobre ediciones de Cervantes, por ejemplo, vamos a reunir todos y ver todo con los variantes y demás. No, yo creo que hay criterios de utilidad y cada uno de nosotros o cada equipo tiene que decidir cuál es el objeto, porque la gran pregunta al final y al cabo puede ser, ¿so what? ¿Y qué? O sea, tiene que ser más de una colección de base de datos, por así decir, aunque sea una base de datos de textos filológicos, ¿no? Hay que haber una serie de razones para eso. Porque para mí siempre detrás de toda obra hay una persona. No creo en la desaparición del autor o de la autora, sino que tenemos eso y siempre hay, incluso si no me pongo de acuerdo con esa mentalidad, es una persona interesante. Y así le veo a Cervantes, a Guamampoma, a Bernal Díaz del Castillo, a Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, pocos de mis amigos, como sabrá Sarisa. En todo caso, entonces montar alrededor, como dije con este proyecto, contextos que iluminen, ¿no? Que iluminen el autor, su experiencia vital, la obra, sus fuentes, sus resonancias en otra parte. Por eso me gusta mucho el modelo del centro de investigación digital en vez de lo que es una biblioteca. Bueno, por eso depende de los criterios de los investigadores, pero yo creo que
La prueba será en el número de clientes o de, what do you call it, hits, right? que uno tendrá o no. No es un proyecto que haría yo, por así decir. Y claro, estamos en humanidades, no podemos. No sé cuál fue la otra pregunta, Sarisa. Los fragmentos. Oh, ya. Perder coherencia. Bueno, todos los que dirigimos disertaciones doctorales tenemos en mente el problema de la fragmentación, que el estudiante va por ese lado, por otro lado, y cómo crear la coherencia al final. No, es parte de un aprendizaje que va mucho más allá de lo del Internet, ¿no? Es el aprendizaje intelectual de uno y de nosotros. José Antonio. Sí, gracias. Bueno, justamente a propósito de lo que se ha estado pensando en este coloquio y de tu estupenda exposición de hoy, creo que estamos en un momento en el cual empezamos a tomar conciencia de que el gran impacto inicial de la informática ya pasó, ¿no? Y de que por el contrario ahora lo que vemos es que también la digitalización puede crear un caudal de textos indiferenciados, acumulados, que para quien accede no tienen necesariamente un orden. Y en ese sentido pueden no ser una biblioteca, a pesar de que lo llamamos biblioteca digital, y ni siquiera un archivo. En la medida en la que una biblioteca, un archivo supone un ordenamiento que es sobre todo material. Sí. Mientras que aquí, como se trata de una entidad virtual, no hay manera de ordenarlo materialmente. Es verdad que para quien lo coloca hay un ordenamiento, pero para quien lo accede no lo hay. Si yo me paseo por una biblioteca real, encuentro los libros ordenados temáticamente o ¿no? con algún criterio, lo mismo en un archivo, algún criterio hay. Pero quien accede al universo digital no tiene ningún criterio. ¿No? Eso tiene un criterio al que lo ordena, pero no tiene ese criterio, no es visible necesariamente para quien accede. Y bueno, lo que quería solamente reflexionar era que así como mostrabas este gran aporte de Elisa Ruiz García, su último libro, Introducción a la Codicología, creo que ya es tiempo quizás de que vayamos pensando que a un plazo no tan largo vamos a necesitar una introducción a la investigación a través del Internet. Porque algo que me sorprende cuando dirijo una investigación a un estudiante es que siendo ellos los hijos de la informática, no yo, ¿no? Yo nací, yo tuve que aprenderla en el camino, pero siendo ellos los hijos de la informática, su manejo de la informática es para cuestiones muy prácticas, ¿no? Y no saben cómo investigar. ¿No? Es decir, es un gran caudal, está todo accesible, como no lo tuve yo cuando hice mi tesis, mi primera tesis, ¿no? Y sin embargo, no saben cómo acceder a ello. Ellos que son los hijos de que ya nacieron en ese momento cultural. Y hay que empezar entonces, intuitivamente, hemos desarrollado nosotros nuestras estrategias de investigación, que lo que hemos hecho es hemos trasladado nuestras viejas prácticas filológicas, históricas, literarias, de investigación, de investigadores a este ámbito. Y eso es lo que empezamos ya intuitivamente a manejar, pero quizás llegará, creo que a corto plazo, el momento de sistematizar eso como un saber que quede presentado en la forma de una nueva disciplina, quizás, ¿no? Es cierto. Esperanza, ¿quieres comentar? Cerramos con Esperanza, porque tienen que... Es que me parece que es una lucha imposible, porque la misma condición de Internet es rizomática, no jerarquizada. Entonces es imposible establecer... Yo me encuentro también con la misma... Hay una ausencia de criterios absoluta en el alumno cuando accede a Internet. Le da lo mismo Wikipedia que un blog que la Royal Library, ¿no? O sea, quizá hay que establecer criterios de autoridad, pero eso pertenece a la vieja filología, realmente a los viejos saberes, los que has reivindicado tú, a una conjunción entre los viejos saberes y es verdad también a esa condición que me ha gustado muchísimo, esa especie de canto final que has hecho
al libro y al tocar el libro, porque no nos olvidemos con Walter Benjamin que esto supone una pérdida del aura, ¿no? Y a mí me resulta muy curioso, bueno, ahora ya con el Popol Vuh, pero me resulta muy curioso que un manuscrito secreto durante tanto tiempo, inaccesible, olvidado, perdido, sea el primero que haya adquirido una omnipresencia virtual. Es fascinante esa contradicción, esa paradoja, que en el fondo es la contemporánea, ¿no? Y supone la pérdida de ese aura benjaminiano que hay que rescatar volviendo a las bibliotecas. O sea, esa experiencia sagrada que tú decías y que todos hemos vivido y que creo que tenemos que comunicar a nuestros alumnos, que entre esos criterios de autoridad también esa experiencia sagrada y secular del encuentro con el libro y con el aura del libro, ¿no? Sí. No, yo creo que bueno, es difícil juntar todo eso, pero yo diría, José Antonio, y también Esperanza, de comenzar con un número definido. Estamos hablando ahora de la cuestión pedagógica, ¿no? En nuestra vida docente. Y cómo manejar todo esto. Tuve la experiencia muy reciente de recomendar los 6 libros de la retórica eclesiástica a una doctoranda, y que yo voy siempre a la edición de Biblioteca de Autores Españoles, que son 3 tomos, ¿no? Confiables. Ella me llegó con... y yo le pregunté, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Me quieres decir que no vas a la biblioteca? Sí. No, y una doctoranda. Y me dice, pero yo, no, somos muy discretos hoy en día, ¿no? Quería preguntárselo, pero no lo hice exactamente. Pero la idea era, yo creo que si podemos comenzar, quizás será la nueva estrategia. Miren ustedes, curso de medieval, Renacimiento, literatura, letras españolas. Ok, chicos, vamos a comenzar. Tenemos 1, 2, 3, 4 libros. Pero no son libros dispersos, sino que queremos ver la coherencia entre ellos. Para mí una estrategia pedagógica es siempre ver quiénes leen a quién. Es una manera de, como sabes, que creo la coherencia. O sea, es una serie de lecturas. Uno lee al otro y al otro y al otro. Estos son 2 comentarios aparte. Pero primero el shock de quienes no van a la biblioteca cuando tenemos ediciones por lo menos confiables, porque van directamente al internet y al ir googleando al Fray Luis de Granada descubrí esas fuentes que estaba utilizando. Y por otro lado, eso de, como muchas de las cosas que hago, crear una coherencia para el que escribe un texto, el próximo lee ese texto y escribe su propia obra. Eso lo vimos con los ejemplos de Huamampoma lector de Fray Bartolomé de las Casas y Huamampoma lector de Fray Luis de Granada. Para mí siempre ha servido como una manera de buscar coherencia. Lo llamo muchas veces leyendo para atrás. Pero todo está en manos nuestras, es decir, como los profesores que somos, porque no hay soluciones universales, ni tampoco, porque nosotros lo que hacemos es parte artesanía y en parte arte. Y la combinación depende de lo que hacemos.
Por eso los problemas que hemos conversado esta noche me parece que son problemas que siempre han existido, pero quizá, y este puede ser el comentario final, quizá se exageran en estos momentos cuando tenemos estos nuevos medios de comunicación y transmisión, ¿no? O sea, puede ser que se agudan los problemas que siempre en humanidades hemos enfrentado. Y sobre esa nota, más o menos optimista, les doy a todos ustedes las gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Rolena.